No sé si les ha pasado que a veces cuando tienen un cambio de acorde o un cambio de posición se sienten imprecisos, se sienten inseguros, el cambio sale sucio. Esto es porque tal vez no estemos utilizando el concepto de dedos comunes y dedos guía. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Esto hace realmente una gran diferencia entre los aficionados y los profesionales, porque a veces cuando estamos en un nivel aficionado no tenemos tanto detalle y tanto cuidado para decidir cómo vamos a mover nuestros dedos. Pero definitivamente esto va a hacer una gran diferencia. Si ustedes ya conocen el concepto de dedos comunes y dedos guías, les adelanto que hay un tercer tipo de dedo, que al menos yo personalmente tengo que admitir que por muchos años no conocía este concepto, no lo utilizaba. Cuando empecé a incorporarlo, pues fue todavía un empujón más hacia tener mayor seguridad y mayor limpieza en mis cambios de acorde y mis cambios de posición. Y como siempre, la intención no es que ustedes repitan aquí los movimientos mecánicamente, sino que ustedes puedan interiorizar estos conceptos, comprenderlos y utilizarlos según sus necesidades. Pues bien, vamos a ir al grano. Para desarrollar este tema voy a usar como ejemplo el estudio número 4, Opus 60 de Matteo Carcassi. Estos estudios de Carcassi a mí me parecen geniales, son de un nivel intermedio, no son absolutamente principiantes y realmente podemos llegar de un nivel intermedio a avanzado y presentan muchísimos recursos técnicos. Este estudio 4 normalmente se utiliza para los ligados, pero yo lo estaba revisando y también noté que podía servir como un ejemplo perfecto para esta idea de dedos comunes y dedos guía. Así que vamos directo al estudio 4 de Matteo Carcassi. La primera parte solamente. La primera parte suena así. Antes de entrar en los detalles del estudio 4, vamos a definir qué son los dedos comunes y los dedos guías, y ya casi el tercer tipo. Pues bien, empecemos con los dedos comunes. Estos son dedos que no se mueven entre un acorde y el siguiente. Por ejemplo, si yo estoy en Do mayor y voy a cambiar a La menor, el dedo 1 y el dedo 2 son dedos comunes, porque estos dedos no cambian entre un acorde y otro, se mantienen en la misma cuerda y en el mismo traste. Aunque es algo muy obvio, pues es normal ver este tipo de cosas. Levantar todos los dedos. Algunas personas hacen un movimiento muy brusco, a veces dejan el 1 pero levantan el 2. Y en un caso más extremo, a veces levantan todos los dedos. Hacer esto. Incluso el dedo 1 lo estoy levantando. Pues esto tal vez no es la forma más eficiente. Ahí estamos haciendo el cambio muchísimo más difícil de lo que es. Si nosotros mantenemos los dedos comunes, simplemente bajamos el dedo 3 y ya hicimos el cambio de acorde. Este es un ejemplo muy sencillo, pero se puede ver claramente de qué tratan los dedos comunes. Mantenemos los dedos en la misma cuerda y en el mismo traste. Ahora sí, vamos a hablar de dedos guía. Los dedos guía son los dedos que se mantienen en la misma cuerda, pero cambian de traste. Un ejemplo sencillo también es cuando cambiamos de Re 7 a Sol mayor. Con esta posición, este Sol mayor básico, aquí tenemos el Re 7 y el dedo 3 es un dedo guía. Este dedo se mantiene en la misma cuerda pero cambia de traste. Re 7, cambio de traste, el dedo 3 y ya cambio al Sol mayor. Por supuesto que estos ejemplos son tan sencillos que yo también podría hacer esto, levantar los dedos y cambiar de acorde. Pero para presentar el concepto no sirve. Entonces aquí tenemos un dedo guía entre Re 7 y Sol mayor. Aquí es importante decir, este dedo suelta la presión. Si yo estoy haciendo el acorde, pues voy a tener cierta presión para que el acorde suene limpio. Cuando voy a hacer el cambio, yo suelto esa presión, pero no levanto el dedo de la cuerda.
El dedo siempre está en contacto con la cuerda, solo que ahora no está estripando y se va a resbalar. Aquí es una sensación como de patinaje sobre hielo. ¿Ven? El dedo está en la cuerda, pero no está estripando. No tenemos esto. No tenemos glissando. Simplemente, ven, si yo toco la cuerda no suena nada. Y así logro un cambio más suave. Pues bien, veamos los primeros compases de este estudio antes de ver el tercer tipo que ya casi va a aparecer, para que ustedes puedan aplicar este concepto de dedos guías y dedos comunes. Por ejemplo, el estudio comienza con esta posición. Y la segunda posición es esta. Aquí tenemos un cambio de posición. Estamos aquí primero en re mayor. Este es un estudio en re mayor. Y pasamos al otro re mayor. Estamos de este acorde a este acorde. Si queremos visualizar los acordes completos. Ahora, para cambiar, yo no voy a soltar todo y brincar hasta acá. Eso se puede hacer, por supuesto que sí. Ven, ahí estoy soltando todo y estoy saltando. Y aunque lo puedo hacer y no estoy fallando, hay una mejor forma y es utilizando los dedos guía. En este caso sí tenemos un cambio de posición. Por eso el dedo guía es el que cambia de traste pero se mantiene en la misma cuerda. El dedo que vamos a usar guía aquí es el dedo 1. Vean que aquí tenemos el dedo 1 en primera cuerda. Ahora yo suelto todo, aflojo la presión, pero el dedo está ahí puesto y con este dedo me voy a resbalar y me voy hacia esta otra posición. ¿Ven? Ese es un cambio. Hecho con el dedo guía. Por estar viendo en espejo, fallé. Ahí está. El tercer acorde es este. Ahí seguimos utilizando el dedo 1 como dedo guía porque ahora pasamos de aquí a aquí. Entonces hago lo mismo. El dedo simplemente se desliza, no se levanta totalmente. Se suelta la presión, pero el dedo resbala. Ahora sigue esta posición. Y aquí es donde vamos a introducir ese famoso tercer tipo de dedo que no hemos hablado. Aquí estamos con esta posición. Y vamos a usar ahora esta digitación. Ok, este tercer tipo de dedo que vamos a hablar ahora se llama dedo fantasma. Y este es un dedo que se utiliza como un dedo guía, pero que no va a tocar en la segunda posición hacia la que vamos. O sea, es un dedo que se usa únicamente para trasladarnos con la misma manera en que usamos el dedo guía, pero eventualmente ya no va a tocar y se va a liberar. Por ejemplo, si yo estoy acá y ahora voy a pasar a esta posición, 2 y 3. Hago esto y después hago esto. Ven, el dedo que voy a ocupar es el 2 y el 3. Esto no tiene nada en común. Aquí tenemos el 1 y el 3 y aquí tenemos el 2 y el 3, pero en primera cuerda. Aquí no hay ningún dedo en común. No hay ningún dedo guía, pero lo que vamos a hacer es utilizar el dedo 1. En realidad el dedo 1 y el dedo 3. Podemos usar los 3 para deslizarnos hacia atrás y aquí finalmente poner el dedo 2. ¿Ven? Entonces, aunque el cambio se puede hacer saltando, levantando todos los dedos y llegando acá,
Una forma usando el dedo fantasma es hacer esto, deslizarse aquí y al final cambiarlo. Parece innecesario, pero créanme que cuando tocamos cosas rápidas o cambios más grandes de posición, hacen una diferencia. Más adelante aquí tenemos un ejemplo. Así que este es el dedo fantasma. En este caso, dedo fantasma. Porque estoy usando estos dos dedos para deslizarme. El 1 y el 3 y aquí caigo al 2. ¿Ve? Eventualmente ya no se necesitan ni el 2, ni el 1, ni el 3, perdón. Ahora la siguiente posición es esta. Aquí estoy usando entonces el dedo 2 como dedo guía. Tenía esto. Suelto la presión y me muevo. Y hasta ahora, de hecho, vamos a usar dedo común, que es el dedo 2. ¿Ven? Aquí no lo muevo. Este dedo se mantiene en la misma posición. Sería un desperdicio hacer esto. Levantarlo. Lo mantengo. Otro ejemplo de dedo fantasma. Ahora estoy acá. Y voy a ir a esta posición. Pues bien, vean que aquí caigo con el 2 y el 1 y estoy aquí en el 2 y el 3. Lo que voy a usar es el dedo 3. Este dedo 3 como un dedo fantasma que se mueve y me ayuda a deslizarme hasta acá. ¿Ven? Aquí el dedo 3 ya no está tocando, pero estoy usándolo donde estaba acá. Lo uso para deslizarme. Y llego a la otra posición. Aquí corro, me deslizo y llego a la otra. Continúo a la siguiente posición con un dedo guía que es el dedo 2. Yo hago esta digitación, aunque generalmente la digitación sugerida es esta. Esta no me gusta porque vamos a tener que saltar del dedo 1 aquí, tocando la última nota del compás, hasta aquí, el mi. Entonces yo prefiero hacer esto. Dedo común. Y ahora también voy a usar dedo fantasma para ir a la otra posición. Me desplazo con este y llego a esta. Salto desde acá. Me muevo hasta acá. Perdón, es aquí, a esta nota, mi. Algo me sonaba mal. Estoy acá entonces. Me desplazo con el dedo 3 y caigo al mi. ¿Ven? No tengo que saltar desde aquí, soltar todo e irme en el aire hasta llegar al mi. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero puedo usar también el dedo 3 para moverme. Y aquí ya lo suelto. Dedo común, dedo guía, perdón. Y ahora voy a ir hasta el traste 9 a hacer esto. Pues de aquí, igual yo puedo usar el dedo 2 como un dedo fantasma que me desplaza hasta llegar aquí arriba. Ahí ya lo suelto. Aunque técnicamente lo voy a ocupar. Y aquí también cuando hago el arpegio, dedo guía y llego hasta el la mayor. También me puedo desplazar aquí con el 3 como
como dedo fantasma. Y también puedo usar el 2, que sería más bien como un dedo guía, porque el 2 después se va a necesitar aquí, aunque no lo vamos a usar al principio, aquí se está usando. Aquí se mueve como dedo guía y llega a esta posición. Voy a pasar por toda esta primera parte. Dedo guía, dedo guía, dedo fantasma, dedo guía, dedo común, dedo fantasma, dedo guía, dedo fantasma, dedo guía y ahora dedo fantasma o dedo guía. Aquí tengo dos opciones, puedo moverme con los dos. Dedo guía. Y ustedes me pueden decir qué complicado hacer todo esto, pero ahí está la diferencia entre un aficionado y un profesional. El que quiere trabajar en este nivel de detalle va a tener los resultados, pero si nos falta esa disciplina o esa paciencia para trabajar en esto, pues tal vez vamos a seguir haciendo un esfuerzo mayor del necesario. Así que ahí les dejo la idea. Es cuestión de cada persona si quiere empezar a incorporar estos principios o no. La otra cosa es que no es tan sencillo y a veces no es necesario. Aquí entra todo este tema de poder tomar nuestras propias decisiones. Cada persona tendrá que valorar si tenemos que hacer absolutamente cada cambio con algún tipo de dedo guía, común o fantasma, o habrán situaciones en que no se necesita. Eso se lo dejo a ustedes para que puedan decir y tomar sus propias decisiones. Me encantaría saber qué piensan, si esto es algo nuevo para ustedes o no. Y recuerden, siempre la finalidad es tener transiciones y cambios de posición y de acordes más suaves. Si están haciendo mucha presión, apretando fuerte entre los dedos guía o los dedos fantasmas, no es esa la forma. La forma es siempre aflojar. Aflojar la presión sin que los dedos se despeguen, de la cuerda. Cuéntenme qué les parece este recurso. En un principio es algo que hay que hacer con mucha conciencia, pero eventualmente estas decisiones empiezan a automatizarse porque ya nuestros dedos sienten este tipo de traslados, de cambio de posición de una manera más óptima. Así que no se desanimen si al principio es demasiada información. Les recomiendo que tomen este estudio 4 y empiecen a practicar justo lo que yo estaba haciendo ahora. Me encantaría saber qué piensan, sus opiniones, si tienen otras estrategias, si ya conocían esto o no. Como siempre, pueden dejar sus comentarios. Que tengan una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.